Bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada Aplicaciones de la secuenciación nanopore en ciencias ómicas. Les invitamos a dejar sus preguntas en nuestra sección de preguntas y respuestas en Zoom. Además, colocamos la sección del chat para disposición de sus comentarios. La sesión de hoy está a cargo del doctor Frank Lino Guzmán Escudero, el cual es doctor en ciencias con mención en genética y biología molecular. Ha desarrollado una trayectoria investigadora en genómica, biología molecular y análisis bioinformático, participando de proyectos orientados al estudio de bacterias y plantas de interés biotecnológico. Su trabajo científico integra herramientas ómicas, análisis comparativo y caracterización molecular, con aportes en salud, nutrición, ambiente y biotecnología aplicada. Puede empezar, doctor. ¿Es su micrófono? Listo. Ok, muchísimas gracias Jimena y también muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a participar en estas jornadas académicas de salud. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la aplicación de la secuenciación del tipo nanopod en lo que son las diferentes ciencias ómicas. Y bueno, para comenzar tendría que mencionarles que un gran reto que ha existido a lo largo de lo que se refiere a la investigación en las ciencias biológicas es poder obtener de manera efectiva una lectura del ADN que se encuentra en los diferentes seres vivos. Ahora, si nosotros regresamos un poco en el tiempo, a unas décadas atrás, a realizar dicha labor se volvió algo muy complicado, ¿ok? Debido al tipo de tecnología y equipos que se utilizaban, además de la inversión que se necesitaba, como por ejemplo para secuenciar un genoma, como el caso del genoma humano. En la actualidad, eso ya ha cambiado radicalmente por la aparición de diferentes plataformas, tecnologías de secuenciación que han permitido que este tipo de datos sean más accesibles. Y una de las tecnologías que ha hecho ese cambio revolucionario es la secuenciación nano. Y es lo que les vengo a explicar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, como mencionó Jimena, mi nombre es Frank Guzmán. eh, Pertenezco al Laboratorio de Biomoléculas del Centro de Investigación de la Escuela de Biología, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y estoy liderando el grupo de diversidad y expresión genómica. Ok, sobre mi grupo, me acompaña también como responsable del mismo la magistra Damaris Skene, y en la actualidad tenemos una buena cantidad de miembros. Todos ellos son estudiantes de la carrera de biología de diferentes promociones, en los cuales tienen la motivación de iniciarse en lo que es el campo de la investigación. ¿Ok? Y motivo por el cual nosotros los estamos apoyando en ese sentido. El objetivo de este grupo de investigación que lidero es la de comprender las relaciones que existen entre la información almacenada en los genomas, que es el ADN, y lo que son sus diferentes formas de expresión a nivel transcripcional y post-transcripcional. ¿Ok? En la actualidad estamos trabajando con proyectos que involucran tanto organismos como bacterias, plantas y animales, y tenemos tres enfoques principales que son los que les voy a hablar el día de hoy, ¿no? Lo que es la genómica, en el cual el objetivo es obtener el genoma completo de un organismo. La metagenómica, que es la caracterización del ADN que se encuentra en muestras ambientales, por ejemplo. Y la transcriptómica, que se centra en lo que es el estudio de las diferentes formas de RNA que se expresan. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal del grupo, a partir de estas tres grandes áreas, es la de generar recursos genómicos, caracterizar la biodiversidad, comprender cuáles son los mecanismos regulatorios post-translacionales e identificar genes con potencial biotecnológico. ¿Ok? Ahora, sobre la secuenciación nanopod, que es nuestro tema de objeto el día de hoy, es un tipo de secuenciación, ¿ok? Que se la conoce como de tercera generación y que se caracteriza porque es un dispositivo que puede caber en la palma de una mano
en el cual uno inserta una flow cell o célula de flujo que contiene poros. A través de estos poros es donde va a pasar las células de ADN o ARN, y ese paso a través de estos poros va a generar una señal eléctrica que va a ser guardada en un archivo. ¿Ok? Posteriormente, ese archivo va a ser descodificado y nos va a generar lo que es la lectura, ya sea de ADN o ARN. Ahora, dentro de este tipo de tecnología tenemos diferentes dispositivos que podemos utilizar. El que yo les mencioné, el que cabe en la palma de la mano, que es este de aquí, es el Minium, que son estos chiquititos, que pueden secuenciar como máximo hasta 50 gigabases de información genética, ¿ok? Su costo es muy accesible, o sea, no es muy caro a diferencia de otras plataformas, pero si uno requiere secuenciar organismos más complejos y por consiguiente necesita mayor cantidad de datos, puede utilizar otras plataformas como el Grid.io o el Prometallio, que en su máxima capacidad puede secuenciar 14 terabytes de información. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona todo este procedimiento de secuenciación del ADN utilizando este tipo de plataforma? Todo comienza en el laboratorio. Aquí le estoy mostrando cómo es un protocolo de secuenciación de lo que se conoce como metatasonómica, en el cual todo comienza con la muestra que uno quiere estudiar. ¿Ok? Esa muestra puede ser, por ejemplo, en el caso de lo que es metagenómica, puede ser un poco de tierra, determina un suelo agrícola, por ejemplo, puede ser una biopsia, ya sea de una persona o de un animal, puede ser un alimento fermentado, y todo eso nosotros lo preparamos y la idea es extraer todo el ADN que se encuentra en esa muestra que queremos estudiar. ¿Ok? Ese ADN es extraído, luego es purificado, ¿ok? Asegurándonos que no existan contaminantes, y puede tener un paso extra de una amplificación previa de una región o de un marcador que nosotros queremos estudiar en esa muestra. Luego, ese marcador es visualizado en un gel de electroforesis, es cuantificado y posteriormente pasa a lo que es la preparación de la librería de secuenciación, en el cual hay una serie de etapas donde principalmente se hacen lavados, porque ese ADN tiene que estar lo más puro posible, y al mismo tiempo se hace, por ejemplo, una reparación del ADN si está dañado. Luego, una vez que ya tenemos esa librería de secuenciación, pasamos a lo que es la secuenciación. Y ahí nosotros cargamos esa librería que hemos generado en una flow cell que está conectada o es insertada dentro del dispositivo de secuenciación, que es el Minayo, y que está conectada a una laptop por un USB, y eso es lo que va a generar los datos de secuenciación. Entonces, esta secuenciación va a depender mucho de cuánta data nosotros queremos generar. Puede ser 12 horas, puede ser hasta 3 días. Y lo máximo que vamos a poder secuenciar es hasta que los poros pierdan su actividad. Entonces, cuando uno compra uno de estos dispositivos, la flow cell de secuenciación, generalmente como máximo pueden venir 1800 poros. Entonces, conforme uno va secuenciando, estos poros se van perdiendo. Luego, una vez que ya se tienen esos datos de secuenciación, ya se pasa por lo que es el análisis bioinformático, donde se utiliza una serie de programas que nos va a permitir, a partir de esas señales eléctricas generadas por el secuenciador, hacer el base calling y generar las lecturas en sí del ADN, que son guardadas en archivos en formato FASTQ. Luego sigue un proceso de verificación de calidad para ver cuáles son las lecturas de ADN o ARN que serían confiables. Y de ahí ya dependiendo del tipo de análisis que uno quiere realizar, va a utilizar una serie de programas para finalmente poder responder una pregunta biológica. ¿Ok? Ahora, este tipo de secuenciación lo usamos aquí en UPC, específicamente en la carrera de biología. Tenemos un curso llamado Ciencias y Tecnologías Ómicas, que los alumnos lo llevan en el cuarto semestre, en el cual ellos
realizan todo el procedimiento que les acabo de mencionar, desde la extracción de ADN, ¿ok? Luego lo que es la parte de secuenciación y finalmente lo que es el análisis informático, ¿no? Entonces, este tipo de experiencia para los alumnos es algo muy importante ya que es un tipo de procedimiento de laboratorio que ya se está volviendo cada vez más rutinario. ¿Ok? Ahora, ¿qué aplicaciones actualmente nosotros les estamos dando este tipo de secuenciación? Por ejemplo, en el caso de la genómica, como les mencioné, la genómica les va a permitir obtener el genoma de un determinado organismo. Entonces, aquí tenemos una serie de estudios que ya han sido publicados recientemente. Uno de ellos es lo que es la caracterización del genoma de una cepa de Bacillus belesensis, que fue aislado a partir de una muestra de tocosh. El tocosh, que es un alimento fermentado característico en nuestro país, que en este caso fue obtenido a partir del distrito de Heroínas Toledo, en Perú. Fue una colaboración con el grupo que lidera el investigador Roberto Alcántara, que también es del Laboratorio de Biomoléculas. Y la idea fue caracterizar esta cepa que mostró en el laboratorio un comportamiento que permitía inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas, como pueden ser, por ejemplo, en este caso, Streptococcus aureus. Diferentes cepas nosotros probamos y vemos la presencia de este halo de inhibición que nos indica que esta bacteria tiene ese potencial. Entonces, nosotros ya, o sea, se conoce que este alimento, a pesar de que no sea muy atractivo a nivel culinario, se sabe que tiene muchas propiedades biológicas. Entonces, por eso que se realizó ese estudio. Ahora, como vimos que esa cepa tenía ese potencial de inhibir el crecimiento de otras bacterias, entonces se procedió a realizar lo que es la caracterización de su genoma. Entonces se extrajo el ADN, se preparó la librería de secuenciación y se realizó la secuenciación y posteriormente el análisis informático, obteniendo el genoma completo, ¿no? Para esa cepa, que fue bautizada con el nombre de TCCH0001. Entonces, el tamaño total que obtuvimos fue de más o menos 4.2 megabases. ¿Ok? Y aquí lo comparamos con otras cepas de referencias disponibles en la base de datos para esta especie, ¿no? Y vemos que existe más o menos cierta similaridad. Ahora, lo importante de obtener el genoma de una bacteria, en este caso con la secuenciación nanopod, es que uno puede obtener, o sea, si realiza la secuenciación o la generación de datos necesaria, puede obtener el genoma completo, que en el caso de bacterias generalmente es un genoma circular, como en este caso. Existe otra tecnología que ha sido y que aún sigue siendo muy utilizada, que es la tecnología Illumina, que cuando uno lo utiliza para obtener el ensamblaje de microorganismos, por ejemplo, con un genoma pequeño, uno puede obtener el genoma completo, pero fragmentado. ¿Ok? Y eso es porque la secuenciación Illumina se caracteriza por tener o genera lecturas de ADN muy pequeñas. Mientras que en el caso de la secuenciación nanopod tiene la característica de que las lecturas que producen son de mayor tamaño y como el ensamblaje de un genoma consiste básicamente en armar un rompecabezas, o sea, a partir de unas lecturas pequeñas, armar todo el genoma, entonces facilita bastante ese tipo de análisis, ¿no? De ahí nosotros, una vez obtenido el genoma, vimos qué tan representativo está con respecto a otras cepas y observamos que casi todos los genes que van a caracterizar a esta especie están presentes. Y también hicimos una anotación funcional, porque cuando uno habla de genómica no solo es obtener el genoma y listo, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que hay en ese genoma para intentar explicar las características fenotípicas que uno observa de esa bacteria. Entonces aquí nosotros hicimos una anotación funcional utilizando lo que son clústeres de grupos autólogos para más o menos tener un panorama de lo que, o sea, cuál sería el potencial que tiene esta bacteria. Entonces podemos hacer una caracterización a diferentes niveles. Otro tipo de información que nos puede dar el genoma de este organismo es con respecto a su clasificación taxonómica. ¿Ok? Esa información, por ejemplo, nos puede permitir comparar
la información de nucleótidos de este genoma con otros genomas de la misma especie, otras cepas, que están en las bases de datos, ¿no? Y ahí nosotros vemos que, por ejemplo, el que nosotros hemos obtenido en este estudio está agrupando con otro Bacillus belesensis y con un alto porcentaje de similaridad. Eso también lo podemos mostrar a través de un análisis filogenético, ¿no? En este caso tenemos diferentes especies de Bacillus y vemos que la cepa que nosotros hemos caracterizado está agrupando junto con otras cepas de Bacillus belesensis, separándose de otras especies. Ahora, nosotros comparamos, hicimos un análisis de genómica comparativa, comparando las regiones codificadoras de proteínas de nuestra cepa con las de otras dos cepas de referencia y observamos que existen 123 clústeres de autólogos que son exclusivos de nuestra bacteria. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una anotación y buscamos qué genes podrían ser lo que están en estos clústeres específicos para esa cepa, vemos que muchos de ellos les van a dar diferentes ventajas biológicas, ¿no? Como por ejemplo permitir una formación de biopelículas o biofilms, o lo que es garantizar el empaquetamiento genómico para evitar daños durante la latencia y así sucesivamente. Ahora, regresando a la pregunta original de cómo que esta bacteria puede inhibir el crecimiento de otras, encontramos que en su genoma presenta clústeres de genes que van a ser responsables de la síntesis de metabolitos secundarios y observamos que en total tenía 9 clústeres y muchos de los cuales son genes que están involucrados, ya conocidos en la literatura, que van a inhibir el crecimiento de algunas bacterias e inclusive de algunos hongos. Luego hicimos la validación por PCR en tiempo real, ¿ok? Para ver qué tanto esos genes se expresaban, ya sea en la fase logarítmica o en la fase estacionaria del crecimiento de esta bacteria, y vimos que sí hay una gran diferencia, al menos en los 3 genes de los 3 clústeres que evaluamos. Entonces, viendo que nosotros podemos explicar algo que se observó en esa bacteria estudiando su genoma. Otro ejemplo que tenemos es relacionado con este otro artículo en el cual se estudió otra bacteria. En este caso ya no es una bacteria probiótica como en el caso anterior, sino ya es una bacteria patógena, conocida como Vibrio campeli, en el cual fue aislado un evento de mortalidad de lagartijos en Tumbes, en Perú. O sea, se observó que a mayor concentración de estos vibrios, el porcentaje de mortalidad de estos langostinos aumentó exponencialmente. Entonces, la idea de este trabajo es aislar esa bacteria, extraer su ADN y secuenciar su genoma y para ver cuáles son los mecanismos que están involucrados o que podrían estar involucrados en esa mortalidad. Entonces, ahí el foco ya no sería buscar clústeres de genes de metabolitos secundarios, sino principalmente lo que serían genes de virulencia. ¿Ok? Entonces se realizó igual el análisis bioinformático después de la secuenciación y se obtuvieron 2 cromosomas. ¿Ok? Los víviros son bacterias que se caracterizan que, a diferencia de otras bacterias que tienen un cromosoma circular, ellos tienen 2 cromosomas circulares. ¿Ok? Ahora, el otro punto importante es que obtuvimos también la secuencia completa de 4 plásmidos, que es otra característica, una ventaja que te da este tipo de secuenciación a diferencia de otras como Illumina. ¿Ok? Hicimos también lo que es su anotación funcional para ver cuál es el panorama y global con respecto a en qué procesos biológicos podrían estar involucrados los genes presentes en ese genoma. También hicimos lo que es la confirmación de la clasificación taxonómica con este tipo de análisis llamado ANI, en donde comparamos este genoma con otros genomas de otras cepas que están en las bases de datos y confirmamos efectivamente que es un virus bacterio. Ahora, a nivel de lo que es la patogenicidad que tiene esta bacteria, encontramos que en uno de los plásmidos que nosotros obtuvimos, ¿ok?
existe la presencia de lo que son unos genes de virulencia, por ejemplo, lo que serían los responsables de esta mortalidad observada en langostino, como por ejemplo los que son los genes PIRA y PIRB, así como también genes de secreción del tipo 4, ¿ok? Que van a ser los responsables, ¿ok? Ahora, lo interesante es que luego hicimos una comparación de la secuencia de estos clústeres de genes de virulencia y se asemejan bastante a lo que son esos clústeres, pero reportados en plásmidos de otros vibrios que ya están disponibles en la literatura. ¿Ok? Entonces aquí lo que nosotros estamos mostrando es cómo también podemos explicar mecanismos relacionados con la patogenicidad de bacterias utilizando lo que es el estudio del genoma. Ahora, a nivel de metagenómica, como le mencioné, la metagenómica se encarga de lo que es secuenciar y caracterizar el ADN de una muestra ambiental, ¿no? Entonces, es muy diferente que en el caso de la genómica. En la genómica, tú tienes el individuo ya aislado, caracterizado, y tú extraes el ADN. En el caso de la metagenómica, es una muestra que contiene ADN de diferentes organismos. Y lo que vamos a realizar es una caracterización de lo que hay. En relación a ese tipo de estudios, tenemos uno relacionado con la bioaugmentación, que es un tipo específico de bioremediación. Fue un estudio que ha sido publicado recientemente también por mi grupo, en el cual tenemos lo que es el mecanismo de lo que es el cultivo de langostinos. ¿Ok? Esto fue realizado en colaboración con una empresa del norte del Perú, Incabiotec. ¿Y qué sucedió? Que existe, cuando uno hace este tipo de cultivos, esas pozas, después de un determinado tiempo, comienzan a acumular lo que son nitritos y nitratos. ¿Ok? Lo cual puede ser tóxico para estos langostinos. Entonces, este estudio planteó el uso de dos cepas, que hay de Bacillus, uno de la especie Bacillus megatherium y otro conocido como Bacillus paraqueliformes, que ya fueron reportados en la literatura y que tienen la capacidad de degradar esos nitritos, esos nitratos. ¿Ok? Entonces, en un tratamiento, o sea, teníamos un tratamiento control, un tratamiento T1, un tratamiento T2. En el tratamiento T2 se agregó esas dos bacterias. ¿Ok? Mientras que en el control simplemente se hizo el recambio de agua que se hace comúnmente. Y en el caso del T1 se hizo también un recambio de agua, pero mayor volumen. ¿Ok? Entonces, cuando se realizó el análisis de la cuantificación de estos compuestos, se observó que en el caso de los nitritos, tanto en el tratamiento control como en el T1, había un aumento en el día 6 y luego en los posteriores días se mantenía estable. Pero en el tratamiento 2, donde agregamos estas dos bacterias, se observó que había una caída y ya no había presencia en los posteriores días. Lo mismo sucede en el caso de los nitratos, que también se observa una caída en el tratamiento 2. En el caso del el contenido total de amonio, se observó que se mantenía muy similar que a los otros dos tratamientos, pero aquí observamos que efectivamente la adición de estas dos bacterias cambió completamente lo que es el metabolismo de estos compuestos. Entonces, el estudio se centró en caracterizar la diversidad de microorganismos a lo largo de estos cambios y ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a lo que es diversidad por un lado y por otro lado en lo que puede ser mecanismos a nivel de metabolismo. Entonces, para conocer lo que es la alteración de la diversidad, utilizamos lo que es la metataxonómica, utilizando un gen marcador 16S que nos va a permitir conocer cuáles son las bacterias que están en una determinada muestra. Entonces, lo que tenemos son estos perfiles taxonómicos, en el cual cada columna es una muestra determinada y cada color corresponde a una determinada categoría taxonómica en base a lo que estamos evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos familia, ¿ok? Tenemos aquí los diferentes tratamientos en diferentes días y aquí tenemos a nivel de género. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos observar a grandes rasgos
Es que más o menos en el tratamiento control y en el T1 existe una distribución de colores, en este caso de familias, muy similar, diferente de lo que es el tratamiento 2. ¿Ok? Ahora, claro, este tipo de imagen simplemente nos muestra la diversidad de lo que son las bacterias más abundantes, pero no nos permite tener una cuantificación real. De ahí nosotros podemos hacer una comparación de todas las bacterias que están presentes en cada tratamiento y obtener este tipo de gráfico, gráfico PEM, en el cual observamos que al menos a nivel de especies hay 88 especies que están presentes en los tres, bueno, en los dos tratamientos más el control. Pero en el caso de lo que es el tratamiento 2 observa una mayor diferencia de especies. ¿Esto qué nos lleva a decir? Que la adición de estas dos bacterias, aparte de que está generando ese cambio en lo que es el metabolismo de estos compuestos, también está alterando lo que es la diversidad de los mismos. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que la presencia de Bacillus megatherium y la presencia de Bacillus paraquiliformes, que fueron las cepas que nosotros agregamos en el día 4, en el tratamiento 2, están presentes con esta técnica, están presentes solo en el tratamiento 2, ¿ok? Lo cual también nos está validando nuestro experimento. Ahora, como les mencioné, visualizar aquí la diversidad puede ser muy complicado, entonces de ahí lo que nosotros podemos realizar es caracterizar o resumir la diversidad en un valor numérico. A eso se lo conoce como la diversidad alfa. La diversidad alfa va a ser un valor en el cual nos va a intentar resumir la diversidad presente en una muestra y nos va a permitir comparar esos valores presentes con las muestras, con las otras muestras del mismo estudio. Y aquí observamos, por ejemplo, podemos utilizar diferentes índices. Tenemos el SHA-1, el SHA-2, el Fisher, cada uno tiene su diferente criterio de cómo cuantifica la diversidad. Pero aquí lo que observamos principalmente es que en el caso de lo que es el tratamiento 2, que en algunos días, por ejemplo, los últimos días hay una disminución de la biodiversidad, pero en los días 4 y 7 hay un gran aumento. Ahora, si nosotros queremos comparar a la diversidad de cada una de estas muestras, o sea, la diversidad de bacterias, y ver si existe una correlación, podemos utilizar la diversidad beta. O sea, mientras que la diversidad alfa nos dice cuál es la diversidad que hay en cada una de las muestras, la diversidad alfa lo va a comparar y nos va a dar las similaridades y disimilaridades que hay entre ellas. E interesantemente, lo que podemos observar es que las muestras, o sea, cada uno de estos símbolos es un día, ¿ok? Por ejemplo, las muestras de los diferentes días, tanto del control como del tratamiento uno, son muy similares en cuestiones de diversidad, ¿ok? Y lo interesante es que el tratamiento 2, que fue donde nosotros agregamos esas otras dos bacterias, tiene una diversidad completamente diferente, ¿ok? Entonces, aquí pues, lo que nos está dando a entender es que el hecho de agregar estas dos bacterias, el tratamiento 2 hizo que cambiara, por un lado, el metabolismo de estos compuestos, y ese cambio en ese metabolismo generó un cambio en la diversidad, ¿ok? A nivel de bacterias. Ahora, eso fue utilizando lo que es la metataxonómica 16S, donde solamente utilizamos genes marcadores. También utilizamos lo que es el enfoque shotgun, en el cual ya no utilizamos genes marcadores, sino secuenciamos todo el ADN de la muestra para saber cuáles son los genes que estarían presentes en esa muestra. Porque aquí simplemente estamos viendo marcadores de taxonomía. En cambio aquí, con este tipo de secuenciación, que también se utiliza con la plataforma Nanopod, podemos observar la presencia de muchos genes que estarían involucrados tanto en la reducción del nitrato como en la denitrificación, e inclusive se puede intuir a qué categoría taxonómica serían o están presentes esos genes. Al mismo tiempo que también podemos tener una cuantificación. ¿Ok? Ahora, en base a estos resultados, el estudio plantea dos mecanismos
tanto para gram positivas y otros para gram negativas, por el cual estos nitritos y nitratos están siendo degradados, demostrando que el uso de la plataforma Nanopore para estudiar lo que son mecanismos que ocurren en el ambiente, como en este caso es el pozo de cultivo de langostinos, nosotros podemos hacer una caracterización tanto a nivel de diversidad como también a nivel génico. Otro estudio que estamos trabajando en la actualidad y que es parte de la tesis para obtener el título profesional de dos estudiantes de la carrera de nutrición, aquí de la UPC también, es con respecto a utilizar la metagenómica para lo que es el estudio de la diversidad de alimentos fermentados, específicamente de lo que es el basato. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este estudio es caracterizar cuál es la diversidad presente a nivel de bacterias en esta bebida y ver si existe diferencias significativas entre lo que es el masato comercial y el masato tradicional. El masato tradicional es el que la mayoría de ustedes debe de conocer, es aquella bebida en el cual la persona ingiere parte del diluido de yuca, lo mastica en su boca y luego lo regresa al envase para su posterior fermentación. Mientras que el masato comercial simplemente, o sea, no pasa por ese proceso, simplemente se le echa un tipo de levadura y se deja fermentar. Entonces, el objetivo era ver qué diferencias podrían existir entre ambos tipos de masatos. Para eso se hizo una colecta de masatos tanto del tipo tradicional como comercial de dos ciudades de la Amazonía peruana, que serían Iquitos y por otro lado lo que es Pucallpa. ¿Ok? Entonces, a nivel de marcadores, lo que es utilizando 16S para bacterias, se tiene aquí el perfil de abundancia relativa de diferentes especies de bacterias. ¿Ok? Este sería el masato comercial de Iquitos contra el masato comercial de Pucallpa. Se observa que existen diferentes colores, por ende diferentes categorías taxonómicas, mientras que también existe diferencia entre el tradicional de Iquitos con el tradicional de Pucallpa. Siendo que el perfil del tradicional de Iquitos con el comercial de Iquitos está algo similar. Luego hicimos una comparación a nivel de especies para ver cuáles son las especies exclusivas de cada tipo de masato y cuáles son aquellas que va a generar un core o que serían especies que siempre van a estar en el masato, ¿no? Ya sea comercial o tradicional. Y se observa que obtuvimos 41 especies. Ahora, el detalle aquí muy importante es que, por ejemplo, en el masato tradicional de Pucallpa tuvimos 100 especies que están presentes solamente en ese tipo de masato. Luego hicimos una caracterización, una búsqueda en la literatura de todas las especies reportadas y encontramos, por ejemplo, en el caso de Iquitos, que existen bacterias del género Lactobacillus principalmente, tanto en lo que es tradicional y comercial, probióticas, ¿ok? Con diferentes tipos de abundancias, pero también el detalle es que también se encontraron bacterias patógenas, como por ejemplo del género Streptococcus, Klebsiella, o Lactococcus, Klebsielas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? Que existe una diversidad que por un lado va a favorecer lo que es la fermentación y por otro lado existe una diversidad que puede traer consecuencias a nivel de salud. ¿Ok? Luego hicimos una caracterización de diversidad alfa, muy similar a lo que vimos anteriormente con el otro estudio, en el cual vemos más o menos cómo es la diferencia de diversidad entre cada una de las muestras de diferentes tipos de masatos de las diferentes localidades, viendo que la distribución puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de muestra. Lo interesante es cuando vemos la diversidad beta, que es donde comparamos la diversidad de las diferentes muestras y observamos que para el caso de Iquitos, tanto las muestras que se obtuvieron de diferentes localidades de Iquitos, tanto para el masato tradicional como el masato comercial,
son muy similares entre sí. Mientras que en el caso del masato de Pucallpa se observa de que hay una gran diferencia entre lo que es comercial de lo tradicional. ¿Ok? Entonces, este tipo de estudio, ya a nivel de alimentos fermentados, nos puede dar muchos indicios a nivel de cómo podemos mejorar, por ejemplo, el proceso productivo de este tipo de bebidas, ¿ok? Viendo cuáles son las cepas que están presentes o no, pero también nos va a permitir conocer cuál es la inocuidad de ese tipo de alimentos, porque el detalle es que lo que estamos encontrando en este tipo de estudios es la presencia de muchas bacterias patógenas que por un lado están relacionadas con bacterias patógenas características de la cavidad bucal, pero también con bacterias patógenas que están o provienen, por ejemplo, de agua contaminada o de agua que no ha tenido un buen tratamiento, ¿no?, de eliminación de patógenos. Para terminar, vamos a mencionar también aplicaciones en transcriptómica que estamos trabajando actualmente. Y uno de los proyectos que estamos trabajando, que fue obtenido con fondos internos de la universidad, es sobre el estudio de las modificaciones que existen en el RNA, específicamente en una prueba de concepto para Escherichia coli. ¿Ok? Entonces, las modificaciones del RNA, como deben de recordar, el RNA es la molécula de expresión del ADN. ¿Ok? Entonces, lo que se ha identificado en el caso de eucariotas por muchos años, se conoce que este ARN puede ser modificado, es decir, algunas de sus bases pueden sufrir una modificación, como por ejemplo metilaciones, que pueden cambiar su estructura y al momento que eso pase luego a lo que es la traducción, pueda generar, ayudar a generar otro tipo de proteínas. Solo que hace unos años, hace 3 años aproximadamente, se empezó a ver que este mecanismo que antes se decía que no existía en bacterias, a ser reportado en bacterias. Principalmente gracias a lo que es el uso de esta plataforma Nanopod. ¿Por qué? Las otras tecnologías de secuenciación, para que uno obtenga la data, tiene que pasar por una amplificación por PCR, entonces, antes de la secuenciación. Eso hace que si hay marcas epigenéticas en el ADN que vamos a secuenciar, se pierdan. Pero en el caso de Nanopod, el ADN o el ARN va a pasar directamente sin la necesidad de una amplificación por PCR. Y eso nos va a permitir estudiar directamente cuáles son esas modificaciones que puede existir en ese material genético. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hemos realizado, por ejemplo, es intentar estudiar cómo esas modificaciones pueden ser alteradas, ¿ok? Aumentar o disminuir en base a lo que falta en nutrientes, por ejemplo, en el coli. ¿Ok? Entonces, en el caso de coli tenemos diferentes tipos de concentración de glucosa que tenemos en diferentes medios y lo que hicimos fue extraer el RNA de cada una de esas muestras. ¿Ok? Hicimos la preparación de librerías, hicimos una multiplexación, es decir, para cada una de las muestras colocamos un barcode diferente y todo eso fue colocado en la flow cell de secuenciación. Y lo que obtuvimos es que existe, o sea, hubo una secuenciación de estas lecturas de RNA en diferentes cantidades que va en relación a cuánto de ARN de cada una de las muestras había en la librería de secuenciación. Y de ahí lo que hicimos fue una caracterización, ¿no? O sea, como hemos secuenciado el ARN de una cepa de referencia de coli, esa cepa tiene su genoma, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue mapear estas lecturas de RNA sobre ese genoma de referencia para tener una idea de qué es lo que hemos secuenciado. Entonces, por un lado, podemos tener RNAs no codificadores, tenemos RNAs codificadores de proteínas, tenemos RNAs ribosomales y tenemos RNAs de transferencias. Y aquí vemos cuál fue la abundancia de cada una de ellas en una escala logarítmica. De ahí, si vemos la proporción de genes expresados por clase, vemos que la gran mayoría pertenece a lo que son proteínas codificantes, porque antes de hacer la
preparación de la librería hicimos una depresión de lo que es el RNA ribosomal, porque el RNA ribosomal, cuando uno extrae RNA, es el que se presenta en mayor abundancia. Y aquí vemos que efectivamente el número de genes expresados, principalmente codificado de proteínas, es lo que más abundan en los datos secuenciados. De ahí lo que hicimos fue una cuantificación de, por ejemplo, a nivel de cuáles fueron las uridinas del RNA nativo que fueron pseudouridinadas, es decir, que fueron modificadas, ¿no? Entonces aquí tenemos para cada uno de los barcos, para cada una de las muestras que estamos trabajando, un porcentaje de modificación que detecta por defecto este programa que se llama Dorado, pero de ahí después de colocar un filtro o un determinado umbral, vemos que los porcentajes más o menos varían entre el 8 al 7% de que están de estas bases que están siendo modificadas. ¿Ok? Entonces, esto todavía está en progreso. De ahí la idea es ver dentro de estos genes que hemos secuenciado en qué posiciones están estas modificaciones y qué consecuencias podrían traer eso a nivel de traducción. ¿Ok? Como conclusiones de esta presentación, por un lado, podemos mencionar la versatilidad de esta tecnología, ¿ok? Que va a permitir una secuenciación integral, ¿ok? Tanto en lo que es el campo de genómica, metagenómica y transcriptómica, conectando eficientemente lo que es la parte de laboratorio con la parte informática, ¿ok? Y son datos de que, o sea, si uno hace un buen diseño experimental, hace un buen análisis de esos datos, que hay una buena discusión, puede servir tanto como proyectos de tesis, así como también para lo que se refiere publicación en revistas científicas. A nivel de genómica, hemos visto que va a facilitar el descubrimiento de elementos génicos críticos, ya sean como clústeres biosintéticos, y también lo que es la obtención de plásmidos, que es una gran ventaja de este tipo de tecnología. O sea, no necesitas secuenciar una gran cantidad de lecturas si estuvieras utilizando otro tipo de tecnología, sino es una profundidad baja la que uno va a necesitar, porque generalmente los plásmidos uno tiene la presencia de los genes de virulencia, en este caso de bacterias patógenas. A nivel de metagenómica, nos va a permitir caracterizar microbiomas complejos, ¿ok? Y de esa manera podemos optimizar diferentes estrategias, ya sea, por ejemplo, lo que es la bioremediación, por un lado, o lo que es optimizar el potencial probiótico de alimentos fermentados tradicionales. Aquí yo les mostré un estudio relacionado con el masato, pero ya tenemos un estudio que fue realizado por el grupo del investigador Roberto Alcántara, que hizo el trabajo con lo que es el DOCOSH, también, que está próximo a ser publicado. A nivel de transcriptómica, ya hemos visto también que la secuenciación directa del ARN va a posibilitar la detección de estas modificaciones. Y de esa manera vamos a tener nuevos puntos de vista para entender cómo será la regulación genética en diferentes condiciones. Y finalmente, con respecto a lo que es la biodiversidad, este tipo de secuenciación nos va a permitir una valorización de la misma, ¿ok? Y en base a esa información que se genere, poder desarrollar soluciones biotecnológicas con impacto local. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. En esta foto están los miembros de mi grupo. Bueno, faltan algunos. De ahí actualizaremos la foto. Y bueno, cualquier consulta dura o tal vez si alguien esté interesado en trabajar con estas tecnologías de secuenciación, va a ser un proyecto colaborativo. Ahí tienen mi email, así como también de la otra responsable del grupo, Damais Esquema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Frank. Agradecemos mucho su participación y su tiempo. Y también agradecemos a todos los presentes por acompañarnos de las Jornadas Académicas de Salud 2026. En el chat del Zoom compartí un enlace para que puedan registrar su participación a esta ponencia. También les invitamos a revisar nuestro programa del evento y unirse a las siguientes sesiones. Muchas gracias.